Tenemos que hablar hoy de la entrevista final del caso Alcácer según el canal del Rincón de Disidente, porque le ha hecho la última entrevista a Miguel Ricard, donde confiesa nuevamente su participación en los hechos ocurridos ese 13 de noviembre de 1992, el cual se hace mención en muchas partes de esta entrevista y obviamente se va desgranando un poco todo de este caso. Vamos a ver las opiniones de mucha gente que felicita por la charla, otros que no están de acuerdo, otros que creen que Miguel Ricard estaría mintiendo, pero obviamente algunos de los puntos más clave de estas declaraciones del propio asesino confeso de las niñas de Alcácer. Lo primero es que iban el Nano y el Mauri con Ricard y Antonio Anglés en el coche. Está hablando de dos personas más. Obviamente Miguel Ricard ya en sus declaraciones del juicio ya declaró en contra de estas dos personas, sobre todo del Mauri, que todos nos acordamos. Lo que dice es que se llevaron a las niñas a una fábrica o almacén de pólvora en Catadau y que allí esperaban 3 personas amigos de Antonio Anglés. La noche de la desaparición y los hechos en contra de las niñas de Alcácer, él dice que estaba en la casa de la madre de Antonio Anglés y que ahí vino el propio Antonio y el Mauri y le dijeron que se fuese para hacer una cosa. Esa cosa evidentemente tenía que ver con la desaparición de las niñas. Él dice que cree que Antonio Anglés lo tenía todo premeditado o planificado, que llegan a ese sitio, bajan del coche alrededor de esa localización, de ese almacén. De hecho, hay varios vídeos por TikTok que se están haciendo virales sobre lo que es esta entrevista, diciendo sí, podría ser este sitio, podría ser el otro, el lugar donde habrían terminado con las niñas. Obviamente hay muchos puntos que debemos aquí preguntarnos, porque ¿qué pasó en La Romana? ¿Por qué la versión oficial sigue estando la caseta de La Romana como el punto en el cual terminan con la vida de estas 3 niñas? Él asegura que él iba conduciendo este coche, que son Antonio Anglés y el Nano, que menciona en muchas ocasiones de esta entrevista, pues que van bajando las chicas, mientras que él y Mauricio Anglés, que era el hermano de Antonio, se quedan en el coche. Hay que recordar que Mauricio Anglés tenía 14 años en aquel momento. Y de una en una pues van bajando a todas, menos la tercera, que se queda en el coche, mientras que Mauricio Anglés pues allí la está vigilando. Y bueno, aparte de toda esta confesión, aún quedaba algo más, y es que no podían haberlo hecho solos, sino que él, Miguel Ricard, asegura que allí había una sorpresa, y es que habían 3 hombres de más de unos 50 años, bastante mayores, que él no sabía quiénes eran, pero que Antonio Anglés, por lo visto, sí que tenía relación con ellos. Y lo que pasa es que estas 3 personas, y mientras están allí, pues la historia que todos conocemos de que se van a comprar aquellos bocadillos y aquella ensalada, etcétera, al bar Parador, que justo años antes estaba relacionado con el caso de Macastre. Y es ahí cuando en el bar Parador pues ve a otra persona que no era Antonio Anglés, y que supuestamente mucha gente habría dicho que pensaban que era el Mauri. En la declaración parece que estaba bastante claro que no era Antonio por la descripción física que esta testigo había hecho, y aquí lo cuenta en esta entrevista Miguel Ricard. Bueno, básicamente dice que primeramente Antonio y el Nano estaban haciendo de todo con estas muchachas, y el propio Miguel Ricard no quería participar. Esto es lo que él dice, que se negó, pero que lo golpearon, que le sacó una pistola, etc. Y de hecho creo que en alguna de sus declaraciones cuenta algo así, que recuerda esto, que no era capaz de hacerlo. Y entonces el problema de esta entrevista evidentemente es que nos faltaría saber cuál es ese punto en el cual sucede todo esto con las 3 niñas de Alcácer, no siendo la caseta de La Romana el punto de encuentro. Otra cosa más, el Nano nunca fue condenado, el Mauri nunca fue condenado, Antonio Anglés evidentemente tampoco, porque está desaparecido y es el gran misterio de Alcácer. Y aún por encima ahora nos quedan 3 personas que identifica Miguel Ricard, que él las ha visto, o sea que ha visto su cara, su cuerpo, absolutamente todo, y que sabría decir quiénes son. Y evidentemente no se sabe tampoco quiénes son estas 3 personas. 3
hombres de más de 50 años que tendrían que haber sido condenados por el crimen de Alcácer. ¿Por qué nunca menciona esto Ricard? Absolutamente nadie cuenta eso, está encarcelado y ahora después de tantísimos años sale aquí en una entrevista en YouTube contando esto. Resulta, la verdad es que muy surrealista esto que estamos aquí viendo y que estamos aquí comentando después de más de 30 años. Cuenta Ricard que esos 3 hombres que estaban allí dijeron que habían terminado, que no querían saber nada y que se iban. Entonces Antonia Anglès, para que no delataran todo lo que había pasado, tuvo la desgraciada decisión, de quitar a esas chicas de en medio. Lo que asegura es que Antonia Anglès mata a 2 de ellas y que Mauricio Anglès acaba con la vida de una. Todo esto vemos que es algo nuevo, o sea, no sé qué versión podemos llamar a esto, pero versión 28.1, porque hay tantas declaraciones de Ricard, hay tantas mentiras, aún la entrevista de la otra vez, las cintas, ahora esta nueva entrevista. Realmente resulta caótico el caso de Alcácer con todo lo que tenemos a día de hoy y con esta nueva entrevista que no sabemos qué puntos creernos y qué puntos no creernos, porque alguna verdad de lo que está diciendo seguramente pueda haber. Se habla también de esa famosa moqueta de la cual en algún momento siempre se dijo que se había usado. No tenían planeado usarla, sino que, según lo que cuenta Ricard, la encontraron en un contenedor, que la vieron allí, que estaba en buen estado y que las usaron de esa forma. Más puntos clave es que dice que no las entierran en la caseta de la Romana como primer entierro, sino que las llevan a Alborache, las entierran allí. Suponemos que cerca de donde se quedaba Antonia Anglès, esa famosa caseta de Alborache donde esta persona estaba allí, y hablamos de esto por el tema de la tierra, ¿no? De que cuadraba más que fuese en esa zona que en la otra. Y que básicamente Ricard asegura que él no confesó lo que habían hecho porque Antonia Anglès empezó a amenazarlo con matarlo a él, con matar a su hija, etcétera, con terminar con su familia, y que ahí empezó a ver como todos los carteles de las niñas, etcétera, y que realmente no podía confesarlo por culpa de que Antonia Anglès estaba detrás de él de esa manera. En cuanto al tema críticas de la entrevista, la gente decía que definitivamente a este hombre que ya no se le podía creer nada, que minimizaba casi a cero su participación en los hechos, lo cual resulta extrañísimo, ahora metiendo nuevas vertientes, un nuevo lugar, también otras 3 personas sin cara. Sinceramente son, para mucha gente, por lo que veo, menos creíble todas estas declaraciones que las anteriores que ya había hecho, y que todo el mundo pues decía que podía creer en parte, podía no creer, y que ahora incluso menos. Se mencionaba que este era el fin del caso Alcácer, pero para algunas personas dicen que el estado de putrefacción de los cuerpos que era distinto uno de otros, que en el caso de las cabezas al de los cuerpos también, que sabía muy bien que faltaban manos, que había lesiones que estaban cicatrizadas, también que muchas cosas que estaban omitiendo y que no era justo para las familias ni mucho menos para las niñas, que esto ya era un circo, que Miguel Ricard participase seguramente, pero que había mucho más detrás y que realmente esto no era un punto y final, sino que se había abierto con esta entrevista un melón muy grande. Es curioso como desde la prisión dijo que él era un cabeza de turco, que quería hacerse un polígrafo, luego se lo negaron porque le tenían que sacar de prisión, sale de la cárcel y 12 años después parece que dice que cuenta la verdad, y es que hay pocas verdades en Miguel Ricard. Lo que tenemos aquí es que se siembran muchísimas más preguntas todavía sobre la versión oficial después de esta entrevista. Ricard en cierta manera se siente en confianza porque sabe que no le va a hacer preguntas para las que no se tiene respuesta, sabe que a la cárcel no va a volver, por lo tanto puede decir cualquier cosa que cuadre con las versiones que el entrevistador también sugiera. Pero habría algunas preguntas quizás más incómodas. A ver, también me llama la atención una cosa cuando dice lo de los 3 hombres mayores de edad, o sea, de más de 50 años.
al preguntarle si ese sitio del almacén de pólvora era casual o premeditado, él contesta: yo creo que Antonio lo tenía pensado, yo creo que sí. Y a ver, realmente aquí la respuesta tiene que ser clara, porque si supuestamente había 3 hombres allí esperándole, estaban allí por arte de magia, realmente alguien los tendría que haber llamado. La respuesta no podría ser un yo creo que. Aquí parece que el subconsciente le jugó una mala pasada a Miguel Ricard, y es que la historia podría ser creíble hasta que menciona esto, lo de los 3 hombres. Parece una inventada que se tira para alimentar quizás a un sector más conspiranoico y que se hable de todo esto. Y es que obviamente no se quita mérito a la persona, al entrevistador, de haber conseguido todas estas cintas y entrevistas con el único asesino confeso del caso de Alcácer, pero nosotros tenemos que comentar la misma y un poco las opiniones que está habiendo acerca de todo esto, ¿no? Hubo muchas personas que creen que esto es un lavado de imagen para Miguel Ricard, porque él dice que no sabía dónde iban cuando se montan aquel coche, no sabía que estaban el Mauri y el otro chaval, que unas niñas de 14 y de 15 años aparecen ahí, paran haciendo autostop, viendo que había 4 hombres, un coche bastante pequeño, y se montan como si nada, que esto es algo normal, según lo que cuenta él para la época. Pasan de largo de la discoteca, él le dice a Antonio que dónde va, que dé la vuelta, y ahora resulta que van a otra nave, o sea que él nunca fue allí, que Antonio Anglés saca a una de las niñas, el otro a otra niña, y el Mauri y él se quedan en el coche con la tercera chica, que después viene Antonio a por la tercera niña y le dice que vaya por 3 bocatas, y qué casualidad que cuando llegan hay 3 personas mayores de más de 50 años que a él no lo conocen de absolutamente nada, pero que al Mauri y a Antonio Anglés sí, que ve cómo le hacen de todo estos 3 viejos, y que cuando se van Antonio Anglés le dice que terminen con el Mauri, y luego, bueno, que participó en el primer entierro de las niñas, como antes os decía, que cuando Antonio Anglés decide cambiarlas de sitio el 6 de enero, él no participa porque ahí no quiere, y que es todo lo que diga Antonio Anglés. Y por último, lo que cuenta ahora, después de 30 años para que se cierre este caso, le faltó decir que tiene, no sé, una enfermedad terminal para dar lástima, y cuando dice que todo lo que ha hecho para proteger a su familia. A ver, entonces nos quedamos con que el encuentro con las 3 víctimas pudo haber sido algo casual, pero el encuentro con los 3 hombres de más de 50 estaba planeado. Realmente ya en la 6ª declaración de Miguel Ricard Tárrega, en aquel momento, ante el juez, él dice que... Él relata que cuando recogieron a las 3 niñas en el coche, en él iba el declarante, o sea, Ricard, en el asiento del copiloto, Antonio Anglés conduciendo, y en la parte de atrás Mauricio, y otro individuo al que no conocía, al que los ingleses llamaban el Nano, se menciona en muchas ocasiones, también en esta nueva entrevista, subiendo las 3 niñas en esa misma parte trasera del vehículo, y que una vez que pasan la discoteca Color, que es donde se dirigían las niñas, Antonio dijo que se había dejado el dinero y que iba un momento a su casa a por él. Continuando camino hacia Lombay, lo que en principio no extrañó a las niñas, hasta que ya subiendo por los caminos forestales comenzaron a protestar, por lo que Antonio paró en seco el vehículo y comenzó a golpear a las jóvenes, al igual que Mauricio y el otro individuo presente, o sea, el Nano. Por su parte, Ricard dijo que no quería saber nada del asunto y que se marchaba, pero entonces Anglés sacó la pistola que llevaba encima y le dijo que si se marchaba lo mataba, procediendo a continuación a seguir este viaje hasta que llegaron hasta las inmediaciones de la caseta de Lombay. Una vez allí, Antonio, Mauricio y el Nano bajan del coche a las 3 niñas a golpes y se las llevan a una cierta distancia, mientras que Ricard permanecía en el interior del vehículo, en el cual continuaba durante aproximadamente 1 hora, oyendo durante todo ese tiempo gritos e insultos hasta que oyó esos 3 disparos. En esta declaración, en la cual no menciona a estos 3 nuevos hombres sin cara, explican la instancia dirigida en fecha del 2 de agosto del 93, explica todo esto, manifiesta que Anglés tuvo relaciones con una chica que terminó con 2, que el amigo de Antonio tuvo relación con otra y que Mauricio tuvo relación también con otra y que terminó con una, y ahora declara que en ningún momento estuvo presente en los hechos Ricard y ni siquiera los vio, pues que era noche cerrada.
dice que por intuición supone que cada uno de ellos debieron hacer lo que dijo. Después de haber oído los disparos, se acerca Antonio Anglés al coche y amenaza a Ricard con una pistola, al mismo tiempo que comienza a golpearle fuertemente hasta que llega Mauricio y lo separa. A continuación proceden a abrir la fosa y a enterrar a las niñas, y este hecho suben nuevamente los 4 al coche y se dirigen hasta la caseta de Alborache. Al llegar a Lombay, el llamado El Nano dice que lo bajen allí, que él que se quería volver por su cuenta, y así lo hicieron sin que pueda saber el declarante cómo conseguiría el Nano volver a su casa, ya que a la hora que lo dejaron en el pueblo era ya de noche y no debía de haber transportes públicos. En la caseta de Alborache se acuestan a dormir. Realmente hay muchas cosas de esta entrevista que Miguel Ricard ya había contado con anterioridad en este juicio por el caso de Alcácer, pero hay otras que no. O sea, es como ir removiendo en sus declaraciones, en sus pensamientos, pero inventando, ¿no?, y sacando nuevas invenciones de las confesiones del propio Miguel Ricard. Hace unos días atrás se publicaba la segunda entrevista exclusiva en El Rincón del Disidente, un canal en YouTube aquí de Manu, en el cual Miguel Ricard volvía a hablar nuevamente con esta persona sobre Alcácer. En verdad hablaba sobre su vida. Hay algunas personas que quedaron un poco decepcionadas con la entrevista, pero supuestamente va a haber una segunda parte. Miguel Ricard rompió el silencio hace unos años atrás en el mismo canal en YouTube. Consiguió esa entrevista que generó muchísimo impacto, una auténtica barbaridad. Muchísimos medios de comunicación en España hablaron de eso. Luego también hubo muchísima polémica cuando se convirtió en noticia Ricard, no tan solo por la entrevista, sino por aquel narcopiso que tenía. Y ahora volvía a lanzar una entrevista inédita, grabada con él, donde se le ve de otra forma, vamos a decir. Cogió unos kilos, la verdad. En la entrevista en cámara se le nota desde hace unos años atrás. No tenemos permiso para colocar imágenes de la misma. Tenéis la entrevista completa en el canal del Rincón del Disidente. Tenéis que verla, son como media hora si no me equivoco. Pero básicamente hay una parte donde se le pregunta qué hizo con 17 años y él dijo que se puso a trabajar, que vivía en un piso de alquiler, que tenía una vida de una persona normal. Pero claro, a Miguel Ricard, más allá de Alcácer, a Miguel Ricard se le conoce porque tiene un pasado delincuencial, ¿no? Obviamente cuando vamos a ese pasado, lo que dicen en la entrevista es que se le conoce por Los Anglés también. De ahí empezó un poco todo, el tema de esos, vamos a decir, atracos que hay, los atracos de Buñol, ¿no?, que muchas veces hemos hablado de ellos. Y ahí básicamente es donde empieza la vida de esta persona en relación con los hermanos, ¿no? Le pregunta en la entrevista si conoce a Roberto Anglés, que lo único que puede decir de él, según lo que comenta Miguel Ricard, es que consumía sustancias de chico, que no era una persona conflictiva ni agresiva, no tenía problemas con la sustancia ni heroína, concretamente eso. Y de Roberto, bueno, era el fugitivo por antonomasia. Bueno, le vuelvo a preguntar por Antonio Anglés en esta entrevista. Obviamente él llegó a decir que era como un despojo o basura, creo que le decía en la otra entrevista de hace 2 años atrás. Pero básicamente ahora vuelve a decir eso, que era una persona como muy agresiva, etcétera, un despojo de la sociedad, que en su casa no lo querían para nada. Y otra vez volvemos a ver a un Miguel Ricard en el cual sobre ciertas preguntas como que las contesta muy escuetamente. O sea, es muy muy parecida a la entrevista esta que ha dado 2 años después a la que dio anteriormente. O sea, como que todo el rato tiene que manejar la entrevista o ir preguntando cada muy muy poquito rato Manu del Rincón del Disidente, porque si no, este señor no cuenta nada. Mi pregunta, y la que mucha gente se hace, es si realmente Miguel Ricard
sigue siendo la clave de todo. Sigue siendo la clave de Alcácer, Miguel Ricard, o parte de las claves. Mucha gente que cree que no está involucrado para nada, para absolutamente nada. Aún así, yo en esta entrevista en cámara lo veo muy, muy diferente a aquellas fotografías que habían salido. Me parece que había sido La Vanguardia, luego lo publicaron muchísimos medios de comunicación, que se lo veía, por decirlo mal y pronto, en la mierda, ¿no? En ese narcopiso del Raval, cabizbajo, avejentado, enfermo, desdentado, tremendo, la verdad. Pero se le ve bastante mejor en esta entrevista nueva que ha salido, bueno, cuando estoy grabando esto, hace un día atrás, ¿no? Le preguntan también por la relación con los Anglés, si realmente no se le da por huir de ahí, etc. En realidad él lo que dice es que se estaba preparando para hacer cualquier fechoría, que lo buscaban y que ya lo llevaban por ahí. Obviamente ellos robaban, y por robar entraron en prisión en aquellos años, en los 90. Manu habla también de que hay otra persona que juega un papel clave, que es el hermano, uno de los hermanos menores de los Anglés, que sería el Mauricio, que bueno, estaba... no sé si había ido a la cárcel, tuvo ahí unos problemas hace unos meses atrás, que hablamos de él. Pero, y bueno, obviamente todos nos acordamos de niño cuando hizo aquellas declaraciones sobre Miguel Ricard en el juicio y demás. Entre ellos dos, ¿cómo se llevaban? Pues supuestamente lo que dice él es que se llevaban bastante bien, o sea, se llevaban muy bien, que eran el tal para cual. Que el Mauri era como el alumno de Antoni Anglés, es lo que dice Miguel Ricard en esta entrevista, que no tenían miedo el uno del otro y que, si no me equivoco, yo creo que tenía 14 o 15 años en la época en la cual se cometen los crímenes. Muchas veces he escuchado a distintos periodistas o expertos en la materia de Alcácer decir que piensan que el propio Mauri, con esas edades, estaría involucrado en el crimen. También porque hay un testigo, si mal no recuerdo, de aquel bar, el bar Parador o bar que bueno, luego se recuerda al bar por el caso de Macastre, ¿no? Porque es justo el mismo bar, van allí las víctimas del caso Macastre, van allí los criminales del caso Alcácer condenados, como lo serían Antoni Anglés y Miguel Ricard, y lo que se dice es que se confundieron y que realmente era el Mauri, no Antoni Anglés, ¿no? Una historia que hemos comentado en múltiples ocasiones porque los del bar dicen que se veía como un chico como muy pequeño, ¿no? Básicamente. Bueno, hay una parte de la entrevista que Manu del Rincón del Disidente, no sé si es que esto es pactado con el propio Ricard, pero básicamente dice que no van a hablar del caso Alcácer en este día, pero que bueno, acaban en prisión por una serie de delitos. Me llama la atención porque, claro, o sea, estás hablando con Miguel Ricard y lo que está investigando el youtuber del Rincón del Disidente, pues es el caso de Alcácer, ¿no? Entonces, como entremezclar su vida es importante también, o sea, no el principio, pero sí que hay como partes en las cuales creo que es importante inmiscuirse, que no se habla mucho del tema de los delitos, de esos atracos, de cómo empezó en ese mundo con los Anglés, porque estamos viendo que son como las dos partes, los dos engranajes del caso Alcácer, y él fue condenado a muchísimos años de prisión. A mí, por ejemplo, las partes donde habla de la cárcel, de cómo se sentía él allí y tal, con los funcionarios, sinceramente, como que no, ni me va ni me viene, no me interesa absolutamente para nada, pero lo que nos interesa es un poco eso, Alcácer, la vida con los Anglés, qué piensa realmente de Antonio y si le vemos algunas mentiras, porque en la primera entrevista hubo muchísima gente que vio bastantes mentiras de este señor a la hora de preguntar dónde estaba el día de la desaparición de las niñas, qué es lo que hizo ese día, muchas cosas de
de cómo salió de la cárcel y todo eso, es algo que sinceramente centrarse en eso, cómo lo pasó él en todos esos años, en verdad que a muy poca gente le puede llegar a interesar. Aún así yo entiendo la forma de hacer la entrevista de esa manera, más que nada porque seguramente Ricard, si le empiezas a preguntar por Alcácer y sobre ciertas cuestiones, no haría la entrevista. Entonces el tema de ir preguntándole poco a poco de si consumió, por qué fue, si fue por desesperación, etcétera, ese tipo de cosas que preguntan en esta entrevista, que podéis ver completa en su canal, obviamente son cosas que son interesantes, sobre uno de los asesinos confesos más importantes de la historia de España y de uno de los casos más escalofriantes, como lo es el de Alcácer. Y si realmente esta persona tiene algo que ver con el crimen de Alcácer, tenerlo aquí en una entrevista en un canal de YouTube es muy impactante, porque lo que le hicieron a esas niñas no tiene perdón de Dios, y este señor nunca va a tener perdón de nada ni de nadie. Y ya para finalizar prácticamente la entrevista, el presentador le pregunta que cuál era la verdad de la relación entre Antonio Anglés y, en este caso, él mismo, ¿no? Si realmente Anglés era un demonio encarnado, que él era su lacayo y todo eso, que Anglés era un pobre homosexual que iba por ahí, por otros lados y tal, es lo que le dice. Y en realidad, bueno, sobre si era un pobre homosexual y tal, dice que no lo sabe, pero asegura que sí que tuvo relaciones con mujeres, ¿no? Que con hombres que no tienen ningún tipo de constancia de que tuviese esas relaciones como se asegura, ¿no? Porque hubo muchas especulaciones con que Antonio Anglés en realidad era homosexual o, bueno, bisexual en este caso. Pero básicamente que tuviese relaciones con hombres, Miguel Ricard, en esta entrevista que estamos hablando de ella, asegura que él no la ha visto. Muchas veces se sintió amenazado por él, esto es lo que dice, que no le daba opción a defenderse, que aún así sí que le pegó en algunas veces, bastante fuerte en la espalda, dice en una ocasión, que era un tipo bastante rudo, vamos a decir, el propio Anglés, el cual, según el propio Miguel Ricard y sus confesiones, asegura que fue él el que hizo prácticamente todo de los crímenes de Alcácer. Viendo un poco de la crítica y de las opiniones a un día de lo que es esta entrevista, los comentarios más vistos son: en mi opinión, siento decir que esta entrevista no tiene ningún interés una vez vista. El verdadero interés sería indagar si Miguel Ricard sabe lo que ocurrió en Alcácer. Bueno, como os digo, creo que va a haber una segunda parte. No sé si también el tema de las cintas que había grabado el propio canal de YouTube. Y vemos por aquí que hay algunas personas que dicen que con esta entrevista y también con la anterior, que demuestra que Ricard no tiene prácticamente idea de lo que pasó en Alcácer, que fue una cabeza de turco que cogieron y que la cuestión sería saber el por qué lo eligieron a él, ¿no? Así que bueno, son algunas cosas que veo la gente sobre esto. Luego otra persona dice: no entiendo por qué pensáis que este señor sería un cabeza de turco y que hay gente poderosa detrás, si es un tío que participó en la movida, aunque yo me inclino a pensar que quien torturó a las niñas fue Anglés. Esto es lo que dice Ricard en sus declaraciones, y que si este señor supiera quiénes estaban involucrados en el ajo, ya estaría muerto o pegándose la vida padre en algún paraíso. Lo que es muy listo, que sabe daros pena e ir de bueno y tontito. Algunas cosas también, como una persona que dice que su padre estuvo con Miguel Ricard en la cárcel de Herrera de la Mancha, y que según su padre lo que decía Miguel en la cárcel era que lo único que hizo fue llevar a las chicas a un sitio, pero en la cárcel nadie creía mucho en esa versión. Y que hay otras personas que dicen que sí creen que él estuvo implicado, pero que no saben hasta qué punto. Que si fuese inocente o un cabeza de turco total, como dice él, haría más hincapié en intentar explicar con detalles lo que, según él, pasó. Así que tenemos este interés un poco sobre el caso de Alcácer. De hecho, he visto a algunas personas que dicen que no
que le parece un poco absurda esta entrevista, y otros que bueno, que esperan al siguiente material. Creo que va a haber un documental o algo así en este canal. Nosotros estaremos atentos a todo lo que salga. Otros dicen que es un blanqueamiento hacia Miguel Ricard, intentando exponer su vida personal, quitando responsabilidad de sus actos e intentando echar mierda, en este caso, a Antonio Anglés, ¿no? Preguntándole de esa forma. Me parece complicado, porque yo creo que la persona que hace aquí la entrevista, pienso que él sí cree que Miguel Ricard tiene mucha participación en el crimen de Alcácer. Lo que pasa es que necesita de Ricard en todo el tiempo para llegar a saber un poquito más de ciertas cuestiones del crimen de Alcácer. Entonces creo que tiene que cogerlo un poco de su mano en esta ocasión. Si no, no existiría esta entrevista. Si no se hiciese amigo de él, ¿no? Si no le preguntase por su vida, si no le dijese cómo fue su vida con los funcionarios, etcétera, ese tipo de cosas. Y bueno, seguiremos nosotros viendo un poquito más. Me parece que el viernes va a salir más información y más exclusivas del caso Alcácer, y nosotros comentaremos por aquí las últimas horas de este caso y también noticias anteriores y un poco de información del mismo. Los huesos de Miriam, que han aparecido casi 3 décadas después, no esconderían ninguna conspiración oculta. Según los expertos, ha sido un cúmulo de casualidades y errores. Los fallos en la inspección ocular, el lugar donde fueron enterradas y el tiempo que se tardó en encontrar los cuerpos. Pero, ¿qué ha sido del único condenado por el crimen de Alcácer? Ha llegado el momento de desvelar el contenido íntegro de la grabación que en el punto de mira ha logrado sobre Miguel Ricard. Miguel Ricard Tárrega, nacido el 12 de septiembre de 1969 en Catarroja, en Valencia, hijo de Miguel, un ebanista, y Encarnación, quien murió de un ataque epiléptico cuando Ricard tenía tan solo 3 años. Tenía una hermana llamada Encarna, y debido a la muerte de su madre, su padre, a quien Ricard se refiere como un borracho, lo mandó al Colegio de Niños Huérfanos de San Juan Bautista en Valencia. Tras su paso por el colegio religioso, recibió una beca para estudiar en la Universidad Laboral de Cheste como internado, pero su comportamiento comenzó a deteriorarse debido a, entre otras cosas, las malas compañías, y fue sancionado con la pérdida de la beca y, por lo tanto, enviado de vuelta a una escuela pública en Catarroja. A los 16 años abandonó el colegio y se puso a trabajar en el campo, sustituyendo así a su padre, quien en ese momento estaba desempleado, y durante esa época Ricard comenzó a frecuentar las discotecas locales y experimentar con las sustancias. A los 18 años se dice que fue a vivir con su novia y 2 hermanas de esta, y a los 20 ya se unió a la Legión como voluntario especial, motivado por el interés en dicho cuerpo militar, como también por haberse quedado sin trabajo y las peleas continuas por el dinero con su novia. Con la Legión permanece en Málaga 18 meses, parte del dinero que gana es enviado a su compañera sentimental, que en algún momento se queda embarazada y da a luz a una hija llamada María Rosa Ricard. Tras su vuelta a Catarroja se pone a trabajar en un concesionario Opel. Dicho trabajo dice que le resultó algo duro, tan solo 6 meses debido a su mala relación con el encargado. Pasó un tiempo en paro para poco después comenzar a trabajar en la fábrica de hielo de Mercavalencia, allí donde cerca se encontraron varios huesos humanos en la época del triple crimen de Macastre. Durante este tiempo se separó de su pareja y se fue a vivir a casa de Antonio Anglés, a quien conocía desde antes de alistarse en la Legión y quien fue su proveedor de sustancias habitual. Junto a él y otro hermano de Anglés llamado Roberto, con frecuencia realizaba robos a bancos y durante este periodo ingresó por primera vez en prisión. En el año 1992, aparte del crimen de Alcácer, Ricard comete varios delitos. Supuestamente algunos atracos de bancos, como el de Buñol 2 veces y el de Villar del Arzobispo. También el intento de sustraer un vehículo de 4 ruedas estacionado en la localidad de Solana. Y también tenemos el atraco en Villar del Arzobispo del 1 de septiembre.
Cuando atracan el Banco Popular de Villar del Arzobispo, los testigos no reconocen al Mauri ni a Antonio Anglés como autores del atraco cuando el sargento Pizarro les muestra los álbumes. Tenemos otra intentona de segundo atraco del Banco Popular de Buñol el 1 de diciembre de 1992. Varios agentes detectan a las 8 de la mañana de esa fecha movimientos sospechosos de 4 individuos en un Opel Corsa, propiedad supuestamente de Miguel Ricard. Los cristales de las ventanas estaban empañados y no podían ver el resto de los ocupantes. Pero sí podían ver al conductor, al que identifican sin lugar a dudas como Miguel Ricard Tárrega a toro pasado, como se realiza la diligencia correspondiente el 8 de marzo de 1993 al mostrarle los álbumes. Este atraco parece importante porque muestra la trampa, consta en la diligencia que los agentes, que son casi atropellados, al menos uno de ellos, al darles el alto y pedirles que se identificaran, emprenden la huida y dan el aviso a la central de Patrais, no a la compañía de Requena, a pesar de estar plenamente identificado por el número de placa del Opel Corsa. Ricard va acompañado de esos 3 personajes del corral, que no son los Anglés al parecer. Las niñas en ese momento están desaparecidas y la comandancia de Patrais no detiene a Miguel Ricard a pesar de haber cometido al menos 2 delitos graves ese día en Buñol y estar identificado. Le recordamos que salió de prisión en noviembre de 2013. ¿Hay posibilidad de que reincida? Tras el final de la aplicación de la doctrina Parot en España, que aplicaba la reducción de penas sobre el máximo de tiempo que un preso puede estar encarcelado. ¿Le has pedido perdón a las familias? Le recordamos que es el único condenado por el triple crimen de Alcácer. Aunque dio varias versiones de lo que sucedió aquella noche, Ricard contó detalles a los investigadores que solo podría saber si participó de los crímenes. ¿Tienes algo que decir? Pero tras su salida de prisión, Ricard volvió a hablar. ¿Qué dijo? ¿Se arrepiente usted de los crímenes? Ahí lo ven. Ricard tapa su rostro con un pasamontañas. Porque no dejas que se te vea el rostro. No quiere que nadie le vea la cara. Esta periodista le siguió la pista. Es la persona encargada de grabar el testimonio del asesino. Un testimonio que hasta hoy no ha visto la luz. Tú estuviste en la salida de Miguel Ricard de la cárcel. ¿Cómo fue? Él, cuando salió de la cárcel, directamente se fue a la estación de trenes. Toda la prensa le siguió hasta allí, pero solo 2 medios de comunicación y prensa se subieron en ese tren. De repente, este tren iba camino de Jaén y él, en una pedanía de Linares, se apeó del tren. Queremos hablar contigo. Dejarme en paz, yo os entiendo a vosotros, vamos. Yo entiendo que vosotros estáis haciendo vuestro trabajo. Entenderme a mí. Eso ha sido un circo. Los coches, colores, edificios, letreros. Ahora mismo está mi cerebro, es una máquina de absorber ahora mismo. ¿Sabes lo que me conviene? ¿Qué? Tirarme un mes encerrado en un sitio. Realmente a mí es que no me conoces. Si quieres realmente conocer. No soy violento. Bueno, tengo que demostrar que yo no soy violento. ¿Quieren saber qué fue lo primero que preguntó a los periodistas? ¿Cómo es mi hija? No le tocan muy bueno. A nivel social la cosa como está, jodida conmigo. El asesino de Alcácer confiesa que se quiere hacer la prueba del pentotal, popularmente conocido como el suero de la verdad. Es un narcótico. Anula ciertas capacidades del individuo que lo toma y ante un interrogatorio podría decir la verdad. En España, esta prueba no es legal. Coincidí en prisión y le comenté yo lo del pentotal. Se acojonó. A ver si vas a empezar a decir tonterías. Y yo, hombre, no. Precisamente se llama el suero de la verdad. Voy a decir la verdad. La dije en su día, lo que pasa es que no se me creyó o no se me escuchó. Es que eso. Y yo dije, amigo. Y un funcionario lo escuchó y dijo, se le ha puesto el culo más tenso que le ataca un tambor. Y se lo has acojonado. Durante la instrucción del caso, Ricard dio varias versiones sobre lo que pasó con las niñas de Alcácer. Tras su salida de prisión, se reafirma en lo que dijo en el juicio.
Los culpables del triple crimen son Antonio Anglés y uno de sus hermanos. Pero nunca se pudo demostrar que ese hermano de Anglés esté implicado. Pero, ¿cuáles son los planes de Miguel Ricard tras pasar más de 20 años en prisión? Al día siguiente, la periodista volvió a quedar con él. Y él lo que quería era irse a Francia. Él quería ir o a la vendimia o trabajos de estos, ¿no? ¿Cómo lo viste físicamente? ¿Se parece en algo a la imagen que tenemos de él? De aspecto estaba muchísimo más musculado, muy musculado. Él nos contaba también que en la cárcel había hecho mucho ejercicio. Estaba fuerte, estaba fuerte. Ese mismo día, un periódico de tirada nacional publicó una foto con la imagen actual de Miguel Ricard. La periodista le mostró la portada. Quedaron en el interior de un coche, porque el condenado temía ser reconocido. ¿Cómo te sientes? No lo he leído. Ah, No, pero... la cara del diablo. La cara de este titular, ¿no? La cara del diablo. ¿Por qué te juntabas con los Anglés? Con el Antonio me juntaba yo para irme de fiesta. Para irte de fiesta. No ir a una discoteca y si no me tomaba 7 o 8 whiskies o 10. No... Y tú sigues manteniendo que no estabas, ¿no? Exacto. Pero con eso voy a morir yo. Yo me hago eso y la pistola al lado. Y un tío que dispara. Yo firmo disculpando a ese señor. ¿Qué os dijo de Antonio Anglés? De Antonio Anglés nunca nos dijo nada. O sea, nunca lo mete. O sea, sí, le preguntamos si cree que... Él sí que cree que se murió, que murió.